Mi hermanastra le dijo a mi familia que yo era prostituida a los 17 y destrocé mi vida ahora. El golpe del karma, están rogando por mi ayuda. Historia 1. Entonces todo esto empezó cuando tenía 17 años, y no tenía idea de que unas vacaciones familiares básicamente arruinaría mi vida. Parece dramático, pero créeme, este no es una de esas situaciones donde es solo una pequeña rivalidad entre hermanos. Este era el momento en que mi relación con la familia comenzó a desmoronarse, todo gracias a mi hermanastra. Lee tenía 14 años en el tiempo, y nunca habíamos estado realmente cerca. No diría que nos odiamos, pero simplemente no vibe. Sabes que lo estábamos en un viaje familiar a un resort de playa. Se suponía que era uno de esos lindos vacaciones relajantes, excepto que me vi obligado para compartir habitación con Lei. Lei no tenía elección y no me entusiasmó, pero pensé que sobreviviré a lo que sea. Estaba equivocado. Big time. Lee tenía esta actitud como si ella fuera mejor que todos los demás. Tal vez fue porque ella era la bebé de la familia. O tal vez ella era simplemente como que de cualquier manera, ella siempre fue el añorado en casa de mi papá y mi madrastrajos. Mientras tanto yo estaba allí, no el oveja negra más parecida a la olvidada. Ovejas no me odiaron, pero realmente tampoco me importó. Después de un par de días de pretender ser civilizado, Lei tuve una gran discusión que ni siquiera recuerda cómo empezó. Probablemente fue algo estúpido como que yo la tomara prestada, cepillo para el pelo sin preguntar ni acapararla el baño, pero se intensificó rápidamente. Antes de darme cuenta, estábamos gritándole el uno al otro, y ella me arrojó una almohada como un niño de 10 años haciendo un berrinche. Después de eso, ella me dejó completamente helado. Durante el resto del viaje, Lei no dijo una palabra para mí, no buenos días, no pasado el protector solar, nada. Ella actuó literalmente como si no existiera, y sinceramente lo era. Está bien con eso, pensé que es genial, no lo hago. Tengo que lidiar con ella, pero el silencio no se detuvo. Cuando llegamos a casa ella siguió ignorándome como si estuviera fingiendo que yo no estaba allí al principio. Fue simplemente amable. De raro pensé que lo superaría. Después de un tiempo tiene 14, razón, no puede permanecer enojado para siempre, cosas equivocadas. Otra vez comenzó a ponerse muy extraño cuando ella comenzó a difundir rumores sobre mí. No lo hice. Lo sabemos en ese momento, pero aparentemente nosotros. Le había estado diciendo a nuestra madrastra y a mi papá que estaba entendiendo esto como un adicto a sustancias y una prostituta. Sí, leíste eso. Ella dijo que estaba vendiendo mi cuerpo por dinero y luego me enganché sustancias. Y ya sabes, ¿qué es lo peor? Partes que le creyeron no la encontré hasta unos meses más tarde, pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Los convencí de que yo era así de total. La cagada, y mi papá y mi madrastra empezaron tratándome diferente. Ellos no lo harían directamente decir cualquier cosa, pero podría decir por su forma de actuar. Estaban distantes, frío y crítico. Mi papá apenas mírame y mi madrastra empezó mirándome como un halcón. Cada vez que salí de casa al principio no tenía idea. ¿Por qué estaban actuando así? Yo no haciendo algo mal. Sí, había fumado hierba un par de veces en fiestas, pero no era como si fuera un adicto a sustancias. Seguro que había tenido un par de citas. Pero no estaba haciendo nada remotamente cercano a lo que Lee me estaba acusando. Pero no importa lo mucho que intenté actuar con normalidad. Mis padres estaban convencidos de que yo era esto terrible, adolescente rebelde. Todo vino a un punto crítico. Una noche cuando mi papá me enfrentó, estaba sentado en mi habitación ocupándose de mis asuntos. Cuando irrumpió entré y comencé a gritarme sobre cómo estaba arruinando a la familia y cómo necesitaba para arreglar mi vida. No tenía idea de qué estaba hablando, así que le pregunté. Y fue entonces cuando lanzó la bomba. Me dijo que le había confesado haber visto. Yo me escapo por la noche y me encuentro al azar, chicos y tomando sustancias por primera vez. La reacción fue reír porque sonaba tan ridículo como si estuviera hablando en serio, pero él no se estaba riendo, hablaba muy en serio. Cuanto más se enojaba, más me daba cuenta de esto. ¿No fue solo un malentendido? En realidad la creí, traté de defenderla. Yo mismo intenté decirle que no era así. Es cierto que Lee estaba mintiendo, pero no lo hizo. ¿Quiero escucharlo? Me dijo que estaba faltándole el respeto a mi familia y que yo necesitaba ponerme en forma o terminaría consiguiendo expulsado. Fue cuando me di cuenta. No importó lo que dije, él nunca estuvo
Me van a creer que Lee había envenenado sus mentes contra mí y había nada que pudiera hacer para arreglarlo. Solo las cosas empeoró. A partir de ahí empezó mi madrastra tratándome como si fuera un criminal. Ella revisaba mis cosas cuando yo no estaba en casa buscando sustancias o evidencia de lo que Lee le había dicho. Me sentí como si estuviera siendo observado 24 horas al día, 7 días a la semana, y me ponía paranoico cada vez que venía. En casa me preguntaba si este sería el día. Mientras tanto finalmente me echarían. Lee actuó como si nada estuviera mal. Ella todavía ignórame, pero de vez en cuando. Píllala sonriéndome como si fuera orgulloso de lo que había hecho. No podía. Créelo, no tenía idea de por qué estaba ella haciéndome esto, pero sabía una cosa: no podía confiar en ella. No pasó mucho tiempo. Antes de empezar a girar en espiral, me refiero a cómo. No podría toda mi familia pensar que yo era un degenerado y no tenía a nadie encima. A mi lado, comencé a aislarme, quedarme en mi habitación tanto como sea posible, tratando de evitar a mi papá y a mi madrastra. No tenía muchos amigos en ese momento, así que realmente no tenía con quién hablar sobre lo que estaba pasando. Sentí completamente solo mirando hacia atrás. Debería. Levantó la mano como si estuviera a punto de golpear, pero en lugar de eso lo estrelló contra el suelo. Encimera de la cocina tan fuerte que pensé que rompió algo. Sal de mi casa, él. Dijo su voz tan baja y tranquila que era aún más aterrador que cuando estaba gritando: ya no puedo ni mirarte. Eres una vergüenza. Me quedé allí por un tiempo, segundo, tratando de procesar lo que acababa de. Lo que pasó fue que realmente me echó. Así por un montón de mentiras. Corrió escaleras arriba, agarró algunas cosas y se fue sin siquiera decirle nada a Lee. No podía mirarla. No podía dar ella la satisfacción, todo lo que podía pensar. Se trataba de cómo este niño de 14 años, el niño había cambiado completamente mi vida. Abajo, y no había nada que pudiera hacer. Al respecto terminé chocando en un casa de un amigo por unos días. No sabían la historia completa, pero sabían suficiente para dejarme quedarme un rato mientras descubrí cosas que mi papá no me llamó. Madrastra no llamó. Y Lee ella. Definitivamente no lo llamaron. Era como si acaba de borrarme de sus vidas. De la noche a la mañana, finalmente encontré una mierda apartamento con el poco dinero que tenía, y por un tiempo ni siquiera pensé sobre mi familia. Solo estaba tratando de sobrevivir. No fue fácil, pero al menos yo estaba fuera de esa casa. No tenía que hacerlo, lidiar más con sus acusaciones. No tuve que lidiar con Lee sonriendo. Yo, como si hubiera ganado algún tipo de twisted juego. Durante unos meses, las cosas estuvieron tranquilas. No supe nada de mis padres. Sinceramente, una parte de mí esperaba que después, había pasado algún tiempo y se darían cuenta de que estaban equivocados al decir que Lee estaba mintiendo y contacta para disculparte, pero no, nada. Entonces, de la nada recibo un mensaje de el exnovio de Lee. Ahora no lo había pensado sobre Lee en mucho tiempo, quiero decir, ¿por qué? Si ella no fuera parte de mi vida, más, y honestamente estaba más feliz que. Así que cuando este chico me envió un mensaje, no estaba realmente seguro de qué esperar, pero lo que me dijo cambió todo. Al parecer Lee se había emborrachado una vez, noche como muy borracho, y en medio de una discusión con ella, novio, ella acaba de derramar todo. Ella admitió que había mentido sobre mí. Todos esos años atrás no son solo pequeñas mentiras, o ella confesó que hizo toda la historia sobre mí, siendo un prostituta y adicta a sustancias, porque ella estaba celosa de mí y consiguió esto. Ella estaba celosa porque pensaba, estaba recibiendo demasiada atención de chicos. Me senté allí mirando mi teléfono, tratando de procesar lo que acababa de leer. Mi mente estuvo corriendo todo ese tiempo, todos esos años de mi vida, siendo destruidos. Mi familia me trata como si fuera basura. Todo, porque le estaba celoso por algunos, mierda adolescente que ni siquiera sabía cómo sentirse parte de mí. Quería reírse de cómo era ridículo. Pero sobre todo estaba enojado. Como realmente enojado, pensé en atrás a todas las veces que había tratado de defender yo mismo, todas las veces que me he ido antes. Debería haberlo hecho. Empaqué mis maletas y me largué de ahí, pero tenía miedo, no tenía a dónde ir, y todavía estaba en la escuela tratando de no arruinar mi último año, así que me quedé esperando que de alguna manera las cosas cambiaran. Mejorar, pero no lo hicieron, solo consiguieron peor. Después de que Lee comenzó todo ese rumor sobre mí, siendo una prostituta y un adicto a sustancias, todo se volvió espiral.
No fue suficiente que mis padres básicamente me dieron la espalda, completamente. La creí sin siquiera cuestionarlo. Mi papá, quien pensé que al menos preguntaría yo lo que estaba pasando, ni siquiera lo intentó. Simplemente fue directo a sermonearme cada posibilidad de que haya hablado de cómo era yo. Voy a arruinar mi vida y cómo era una decepción. Intenté todo lo que pude. Intenté sentarlos y explicarles que le estaba mintiendo, que nada de esto fue. Es cierto, pero no importa lo que dije. No lo escuché. Mi madrastra ni siquiera preguntó. ¿Por qué le mentiría? ¿Qué tiene que mentir? Ganar de esto en ese momento no tenía respuesta. No sabía por qué le estaba haciendo esto, solo sabía que ella estaba arruinándome la vida por razones que no pude entender. La parte más extraña fue que Lee no deja de sonreírme cada vez que ella pasó por allí, y fue como si ella disfrutara. Al verme sufrir, ella sabía que tenía a mis padres envueltos alrededor de su dedo, y ella lo usó, no sé cómo ni cuándo. Comenzó, pero ella sabía exactamente cómo hacerlo. Manipularlos. Cuanto más intentaba defenderme, cuanto más duplicó su creencia de que yo era gay. El problema llegó a un punto en el que simplemente dejé de hablar. ¿Cuál era el punto? No me iban a creer, entonces ¿por qué? Incluso me molestaría en tratar de explicarme. Volver a casa de la escuela, ir directamente a mi habitación y trato de mantenerme fuera de su camino. Comencé a sentirme como un extraño en mi propia casa. Honestamente ni siquiera sabía si quería quedarme allí más, pero a los 17, ¿a dónde se suponía que debía ir? No tenía amigos con los que podía cobrar, y no lo hice. Tengo dinero ahorrado porque mi papá tomaría una parte de mi trabajo a tiempo parcial. Luego llegó el cheque de pago para los gastos de manutención. El punto de ruptura: una noche llegué a casa más tarde de lo habitual porque me había quedado llegar tarde a la escuela para terminar un proyecto. Tan pronto como entré por la puerta, mi papá estaba allí esperándome, luciendo como si estuviera listo para explotar. Sin siquiera dejarme decir una palabra, comenzó a gritar. ¿Dónde estabas? ¿Qué diablos piensas? Estás escabulléndote así. Estaba completamente confundido. Le dije que estaba trabajando en una escuela proyecto, pero no me creyó. Se fue en toda esta perorata sobre cómo sabía que yo estaba mintiendo, y que Lee le había dicho que me vio escabulléndome con un chico. Antes fue cuando lo perdí, quiero decir. ¿Cómo? Muchas más mentiras iba a decir, cómo mucho más daño podría hacer. Antes finalmente verían lo que realmente estaba pasando. Luego le grité, y le... Una disculpa, pero ahora no sabía si, incluso quería escuchar lo que tenía que decir. Todavía la curiosidad se apoderó de mí, así que acordamos reunirnos con él para tomar un café. Cuando nos conocimos, fue como ver a un extraño. Mi papá parecía mayor y más cansado que yo. Lo recordé y hubo esta situación incómoda, tensión entre nosotros que hizo que toda situación aún más extraña. La hicimos pequeña, hablar un rato, nada importante, solo poniéndose al día, y finalmente llegó a la... En ese momento me dijo que Lee había confesado a él, ella le había contado todo sobre las mentiras, los celos, todo eso, y solo así toda la había estado guardando. Luego regresó corriendo y dijo que estaba, lo siento. Dijo que no podía creer que lo hubiera hecho. Estado tan ciego que se arrepintió todo, y que deseaba haberlo hecho. Me escuchó, pero esto es lo que yo. No me sentí mejor al escucharlo. La disculpa no iba a arreglar lo que había hecho. No iba a compensar el hecho de que me había abandonado cuando lo necesitaba más y tanto como él. Quería hacer las cosas bien, lo sabía. Ya era demasiado tarde para eso. Le dije que aprecié la disculpa, pero no lo estaba. Seguro que alguna vez podría perdonarlo a él y a ti. Sé lo que ni siquiera peleó conmigo por eso. Él solo asintió como si supiera que me había perdido. Nos sentamos allí en silencio por un rato. Cuando finalmente nos dijimos adiós, se sintió definitivo. Como si ambos supiéramos que esta era la última vez hablábamos, y eso no era gran cosa. Confrontación, ninguna reunión dramática, solo una, adiós, tranquilo, avance rápido, un par de años y las cosas finalmente van bien para mí. Ya me he alejado de toda la familia drama, o al menos pensé que lo tenía, comprometidos con Kyle, y estamos planeando nuestra boda. Todo debe ser perfecto. Bien, por supuesto que nunca es eso fácil cuando se trata de familia, que yo hice la decisión bastante temprana de que no iba a invitar a Lee a la boda. Me refiero a después de todo lo que ella puso. Yo a través de... ¿Por qué iba a hacerlo? No quería el tipo de negatividad a mi alrededor en tal día importante.
Kyle estuvo de acuerdo y se sintió un peso de encima de mis hombros al saber que no tuve que lidiar con Liz. Ya no hay más mierda manipuladora, así que estamos a enviar invitaciones, a hacer planes y todo va bien. Incluso yo decidí invitar a mi papá y a mi madrastra, porque a pesar de todo el dolor la parte pasada de mí, los quería allí ellos. Se había disculpado y supongo que una pequeña parte de todavía me aferraba a la esperanza de que tal vez, solo tal vez podamos ser una familia otra vez, pero por supuesto, nada con mí. La familia siempre va según lo planeado. Comencé con una llamada telefónica de mi papá. Recuerda mirar la pantalla viendo. Su nombre aparece y siente una mezcla extraña, de emoción y pavor. Pensé que tal vez estaba llamando para hablar sobre la boda, tal vez quería ayudar o algo así. No lo sé, supongo que todavía estaba aguantando. Sin esperanza de que podamos tener una vida normal. Relación, chico estaba equivocado. Oye, dijo. Su voz suena extrañamente ATS como si fuera él. Estaba tratando demasiado de mantener las cosas casual, tenemos que hablar de la boda. Inmediatamente tuve esta sensación de hundimiento. En mi estómago pude ver que algo estaba apagado, pero traté de hacerlo bien, sí. ¿Qué pasa ahí? Fue esta larga pausa. El otro extremo de la línea, y pude escúchalo respirar profundamente, y ahí es cuando sabía que lo que fuera que vendría después no va a ser bueno. Le he estado preguntando por qué. Ella no recibió una invitación. Él dijo que yo literalmente sentí todo mi cuerpo tensarse de ver. Por supuesto, esto se trataba de Lee, siempre fue así. Sobre Lee, ella no está invitada, dije, tratando de mantener mi voz firme. No lo estoy tenerla en mi boda. Papá fue entonces cuando me golpeó con eso. Si Lee no está invitado, yo tampoco puedo ir. Me quedé allí sentado durante un segundo aturdido. Sinceramente no pude. Creo lo que estaba escuchando. Mi papá era dándome un ultimátum. Invita a la hermana quien destruyó mi vida o él no sería allí. Ni siquiera pude encontrar palabras en. Primero, ¿cómo fue justo? Entiendo que él no quería elegir entre sus hijos, pero Lee no era un hermano cualquiera. Tenía una pequeña pelea con ella. Literalmente arruinó toda mi relación con mi familia, y él esperaba que yo la perdonara y tenerla en mi boda de ninguna manera. ¿Hablas en serio ahora mismo? Finalmente lo logré. Para decir mi voz no tiembla de tristeza, pero de pura ira hay que. Entiendo que dijo sonando demasiado tranquilo. Para alguien que acababa de dejar caer tal enorme demanda sobre la vida de su hija Lee. Lo siento, ella ha estado tratando de hacer cosas. Cierto fue entonces cuando lo perdí, tratando de hacer las cosas bien. ¿Estás bromeando? Arruinó mi vida, papá. Ella mintió sobre mí ser una prostituta y una sustancia adicta, y le creíste. Ahora eres diciendo que tengo que invitarla a mi boda, como si nada de eso hubiera pasado. Trató de calmarme diciendo algo sobre cómo la familia debe permanecer juntos, y cómo había cambiado. Pero yo no estaba escuchando nada de eso. Estaba tan enojado. Apenas podía ver bien. No lo era. Casi en este punto era sobre mi papá, una vez más eligiéndola. Sobre mí se sentía como si no importara lo que ella. Ella todavía era el niño dorado, y yo siempre fue el que tenía que hacer compromisos. Finalmente le dije, si tú no puedo venir a mi boda sin ella. Entonces no te molestes en venir, me colgué. Levanté el teléfono, antes de que pudiera decir cualquier otra cosa, estaba temblando tratando de contener las lágrimas porque sinceramente estoy tan enojado. Como estaba todavía, me dolía mucho. Pensé que después de todo este tiempo podría tener una relación decente, pero aquí estábamos otra vez, yo por fuera, y Lee recibe toda la atención. Sentí que nada había cambiado cuando le contó a Kyle lo que había pasado. Furioso dijo que no podía creer mi papá me pondría en esa posición y que no hice nada. ¿No iba a dar marcha atrás? Esta era mi boda. Y no iba a dejar que Lee lo arruinara como si ella arruinara todo lo demás. Pero luego, un par de semanas después, apareció mi papá en mi apartamento. No lo esperaba, y cuando abrí la puerta casi se lo estrelló en la cara. Pero él parecía tan cansado como si no hubiera dormido hasta tarde días, y una parte de mí quería escuchar lo que tuvo que decir. No estoy aquí para pelear, dije tan pronto como abrí la puerta. Simplemente quiero hablar. Lo dejé entrar y nos sentamos abajo por un minuto. Ninguno de nosotros dijo nada. El silencio era tan espeso. Finalmente pudo cortarlo con un cuchillo. Habló. Sé que he cometido errores, dijo mirando sus manos, como si ni siquiera podría enfrentarme, pero estoy tratando de hacer las cosas bien. No quiero perder. No dije nada.
Yo también lo estaba enojado por confiar en mí mismo para hablar, lo sé. Lei te lastimó, continuó. Lo sé y no te estoy pidiendo que la perdones, pero ella sigue siendo mi hija. No puedo simplemente cortarla. Ella salió. Sentí ganas de gritar ¿por qué fue? Siempre sobre Lei, ¿por qué no podía ver? Que yo era el que había sido herido, que yo era quien merecía su apoyo. No te estoy pidiendo que la acortes fue a papá, finalmente dije. Solo estoy preguntando que me elijas por una vez que he pasado mí. Toda la vida siendo segunda después de ella. Y si no puedes presentarte por mí, en la mayoría de los casos, día importante de mi vida, sin arrastrándola, entonces tal vez no merezcas estar ahí. No dijo nada después de eso. Solo asintió, se levantó y se fue, y eso fue. Él tampoco vino a mi boda. Mi madrastra por supuesto, ¿no? Invitado y sinceramente me dolió mucho, pero al mismo tiempo se sentía como... La primera vez en mi vida realmente me defendí y llegó el día de la boda. Y fui y déjame decirte que era el mejor día de mi vida incluso sin mi papá y madrastra ahí, no pensé que lo haría. Me siento así, sinceramente no lo creía. Tenerlos pondría una nube oscura sobre todo, pero cuando bajé el pasillo con el hermano de Kyle, rodeado por personas que realmente se preocupaban por mí, me di cuenta de algo, que no los necesitaba. Había pasado tanto tiempo tratando de conseguir a mi papá para elegirme para ver mi valor, pero en ese momento en que supe que estaba mejor sin su amor condicional, Kyle se veía increíble, y cuando lo vi de pie ante el altar, cualquier estrés o enojo que tenía se desvaneció. No estaba pensando en Lei o mi papá o cualquiera del drama que me había consumido. Durante tanto tiempo, estuve pensando en mi futuro, y cómo finalmente fui libre de todo el equipaje que vino con mi familia. Después de la boda, las cosas estuvieron tranquilas. Durante un tiempo no supe de mi papá y honestamente no esperaba que él hiciera su elección cuando decidió que Lee. Los sentimientos eran más importantes que los míos. Y no estaba dispuesto a perseguirlo. Tenía a Kyle, su familia y nuestros amigos. Eran más una familia para mí que la mía. Alguna vez lo fue, pero por supuesto, realmente ahí para mí estaba libre Kyle, y estoy muy bien. Ahora que estamos empezando a pensar en el futuro, tal vez incluso tener niños un día. Y sé que lo que sea sucede, no dejaré que el pasado me defina. Tener una familia ahora, una verdadera congénere que realmente me aman y me apoyan, y eso es más que suficiente. Así que sí, cortando. Quitarlos no fue fácil, pero valió la pena. A veces hay que dejar ir personas que te lastiman, incluso si son familia, porque al final del día tu paz es más importante que la de ellos. Expectativas. Sinceramente nunca he estado actualización más feliz, aproximadamente un año después. Actualizar. Cortando a mi familia pensé que estaba. Terminé con ellos, realmente lo hice. La vida era bueno, genial. Incluso yo tenía a Kyle. Éramos hablando de conseguir un lugar juntos y por una vez no me despertaba todos los días estresado por el drama familiar, que era como si finalmente hubiera llegado a este punto, en el que podría simplemente ser feliz, pero luego salir de en ninguna parte. Recibí algunas noticias que nunca vi venir. Un día estaba desplazándome a través de las redes sociales, solo cuidando mi negocio, cuando recibí un mensaje de un viejo amigo mutuo de Lee que no habíamos tenido. Hablé para siempre, así que no estaba seguro de por qué. Se estaban acercando al principio. Yo pensé que tal vez solo estaban registrándose o algo así. Pero no. El mensaje era simple y directo al grano. Lo hicieron. Escuchaste sobre Lei. Ahora, déjame decirte, ese no es el tipo de mensaje que ignora. Por mucho que quieras, manténgase alejado de los negocios familiares. Así que incluso, aunque cada parte de mí estaba gritando, no te involucres. Respondí no. ¿Qué sucedió? El siguiente mensaje me golpeó como un ladrillo. Ella está en rehabilitación, al que se enganchó sustancias y trató de sacrificar ella misma. Recuerdo simplemente mirarme teléfono, tratando de procesar lo que acababa de leer. Lee rehabilitación se autosacrifica. Intento, no tenía sentido que Lee hubiera. Siempre ha sido el niño de oro, el que no podría hacer nada malo, el que todos... Creí que ella fue la que arruinó la vida con sus mentiras. Y ahora esto, aparentemente, después de que corté los lazos con mí, las cosas familiares comenzaron a desmoronarse. Lei, ella se metió con la gente equivocada. Comenzó a experimentar con sustancias y se intensificó rápidamente de lo que era. Le dijeron que no era solo una fiesta, sino que era pastillas duras de heroína. Todo lo que pudo. Ponerle las manos encima se puso tan mal que ella tocó fondo y trató de llevarse la propia vida.
Sus padres, mi papá y mi madrastra, la encontraron justo a tiempo y la apresuraron al hospital, y después de que se recuperó físicamente la ingresaron en un centro de rehabilitación. Instalaciones lo mantenían hush-hush tratando de proteger su reputación, pero se corrió la voz en pueblos pequeños, ¿sabes? Chismes. Viaja rápido. Me senté allí leyendo los mensajes sintiendo esta extraña mezcla de emociones. Por un lado me sentí mal. Yo no desearía algo a